El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos, el novio, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. La carta a los Romanos, que continuamos leyendo, el autor sigue explicando cómo Jesús es aquel que cumple lo que las instituciones del Antiguo Testamento tenían puesto como un deseo. Las instituciones del Antiguo Testamento sobre todo el templo, los sacrificios, el sacerdocio. Y empieza diciendo: los sumos sacerdotes, ¿por qué pueden ofrecer sacrificios, interceder entre nosotros y Dios? Porque ellos también son seres humanos, ¿no? Y porque son seres humanos, pues nos entienden y por eso pueden ponerse delante de Dios y pedir por los pecados de todos. Pero sigue adelante diciendo: Jesucristo todavía más. ¿Por qué? No porque Él sea pecador, porque de por sí sabemos que Jesús es Dios, no es pecador. Sin embargo, Él dice, durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte. Es decir, sufrió como nosotros sufrimos, ¿no? Lloró. Y dice, fue escuchado por su piedad. Es decir, por un lado, compartió los sufrimientos, por el otro lado, vivió como ningún otro por su piedad. La piedad significa ese vivir como verdadero hijo de Dios, como verdadero hijo. Y fíjense, esta frase es central y que no es tan fácil de entender. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna. Esta frase, les digo, es difícil de entender porque parecería, a primera vista, como que no sabía obedecer y entonces aprendió a base de palos, ¿no? Pero no ese es el significado. El significado es que Él, siendo Dios, no tenía la experiencia de nosotros que nos cuesta tanto trabajo la obediencia, ¿no? El aceptar con sencillez, simplicidad, la voluntad de Dios. Él no tenía ese problema. Al hacerse hombre, aprendió eso, ¿no? Aunque Él no es pecador, no era pecador, sin embargo, aprendió a través del sufrimiento humano que hay allí metido, porque Él lo cargó sobre Él, las consecuencias de la desobediencia, aprendió como ser humano
la obediencia. Y es lo que dice el apóstol, por eso es por lo que puede ser nuestro sumo sacerdote. Aun cuando él no es pecador, sin embargo, compartió profundamente con nosotros todas esas consecuencias del pecado. Sabe lo que significa. Él es, por eso, el que puede verdaderamente interceder por nosotros ante Dios. Él es el que realmente puede presentarse delante de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, porque nosotros no podemos, es decir, podemos hacerlo, pero ¿con qué cara, no? ¿Con qué cara? En cambio, Él, que es el Hijo perfecto, que nunca le ha faltado al Padre, pero que por otro lado ha experimentado hasta el fondo lo que significa el estar lejos de Dios en nosotros al caminar a las consecuencias, es el que se puede compadecer de nosotros y al mismo tiempo pedirle al Padre perdón por nosotros. Y por eso es por lo que en el Salmo responsorial fuimos invitados a cantar: tú eres sacerdote para siempre, es decir, tú eres aquel que verdaderamente puede servir. A través de ti yo puedo llegar al Padre. En la lectura del Evangelio nos encontramos en el capítulo 2 de Marcos y vimos cómo después de esos inicios tan prometedores en que Jesús comienza a predicar, comienza a ganarse la fama, llama a los primeros discípulos, inmediatamente comienzan a surgir las resistencias y las oposiciones. La primera cosa es, le vienen a preguntar: ¿cómo es que tus discípulos no ayunan mientras que los de los fariseos sí ayunan y los del Bautista también? Ya, primero ven ustedes, es una oposición más o menos, vamos a decir, pacífica. Vamos a ver cómo se va a ir volviendo cada vez más dura, más frontal, más violenta, incluso hasta llegar a la pasión. De momento es la comparación. A ver. ¿Qué es lo que les dije a Jesús? Jesús les dice esta imagen: no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque se rompen. ¿Qué les está diciendo en pocas palabras? Esto que yo estoy trayendo es algo nuevo. Es la novedad de Dios. No se puede recibir con corazones que están fijos en lo antiguo. Hay que tener un recipiente nuevo, hay que comenzar a pensar de manera nueva. ¿Qué significa pensar de manera nueva? Pensar como el Señor Jesús. La manera antigua es quedarse fijo en las costumbres y tradiciones, como el ayuno, que es una cosa buena, pero no es buena simplemente en sí mismo. Es buena en un contexto y de una manera, en el momento oportuno. Ayunar cuando hay que ayunar, no ayunar cuando no hay que ayunar. Jesús les dice, mientras está el esposo, esta es una imagen antigua que viene desde hace mucho, antes de Jesús, el Mesías como el esposo de Israel, Dios como el esposo de Israel. No se puede, el ayuno es cuando no se te, y vendrán tiempos anunciando su muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al inicio de este año litúrgico, el Señor nos llama a ser sus discípulos, como hemos visto, a que no nos contentemos solamente con escucharlo, a lo mejor saber, sino Él lo que quiere es que entremos en una relación profunda con Él, que le abramos nuestra vida, que no vivamos el cristianismo a rato, sino que nos fundamos con Él. Pero para que esto suceda, se requiere una apertura total, dejar fuera los prejuicios, dejar fuera nuestras formas antiguas de pensar y comenzar a pensar nuevo, como Él y con Él. Y eso lo vamos a hacer si nos acercamos al Evangelio, como les digo, sin prejuicios, y lo hacemos parte de nuestra vida. Recordemos el Evangelio de ayer. Jesús les dice a los discípulos, ¿a quién buscan? Maestro, ¿dónde vives? Y el que les dice, vengan y vean, no les voy a dar mi dirección, vengan y vean. Ellos fueron y se quedaron con Él. Y ahí es donde comenzaron a ser discípulos, a pensar de manera nueva. Ojalá que nosotros también vayamos, veamos y nos quedemos con Él.